Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlo venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Horas Extras. Vamos a estar juntos hasta las 17 aquí en Radio Caput. En la operación técnica y mucho más, nuestro compañero Martín Loza, y aquí en el estudio Vilma Noche y quien les habla, Enrique Garrido. Todo está maravilloso, este programa está dedicado al ámbito laboral, por lo tanto, nada puede estar mal. Venimos de pasarla muy bien, un buen rato antes de salir al aire y bueno, preparando nuestros papeles. ¿Y quién se puede dar el gusto de pasar un rato en la cocina Evere Bonafini? Si no es aquí en Radio Caput. La verdad, te encontrás con ella en distintos lugares y allí en la cocina están también sus fotos haciendo algunas cosas muy lindas. Es bueno empezar con algo agradable porque la verdad que las cosas están muy difíciles. Pronto la CGT va a llevar adelante una movilización por el Día de los Trabajadores, pero va a ser el 30 y con un recorrido que va por la avenida 9 de Julio, Independencia, hasta el Monumento al Trabajo, allí en Paseo Colón. Bueno, no es para menos porque la situación está cada día más complicada. El gobierno sigue atacando a algunos de los organismos más importantes que tiene la Argentina y que ha tenido y que han servido para su desarrollo. En las últimas horas dispuso cambios de fondo en el INTA, por lo cual, y además lo hizo por encima de la Dirección Nacional del INTA, lo hizo un directorio y esto puede derivar en numerosos despidos y además en la desarticulación del servicio. Además de todo lo que está ocurriendo, tenemos el nuevo peso de la deuda que ha contraído el gobierno nacional y ahora vamos a hablar con alguien que sabe de esto precisamente para informarnos y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Porque cuando un país está privatizándolo todo, cuando no se propone inversiones dirigidas por el Estado, uno se pregunta, ¿para qué tomó deuda? En este momento se está desregulando la navegación del cabotaje aquí en los ríos interiores de la Argentina y toda esa pérdida de trabajo, pérdida de capitales y la expectativa de que empiecen a ingresar capitales del extranjero porque estamos en el mejor país del mundo. Vamos a comenzar entonces a discutir, a conversar con nuestro primer invitado, que es Sergio Arelovich. Es economista y es orientador del MATE, el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, con sede en Rosario, y también forma parte del Foro Economía y Trabajo. Arelovich, le agradecemos mucho que nos atienda en este momento de su día. Hola, bueno, gracias a ustedes, y me parece importante discutir, abrir y poner todo esto en la mesa de trabajo de las argentinas y los argentinos, porque se trata de un desafío y un giro demasiado relevante para las futuras generaciones, y
todo pensando en la publicidad y el tenor de las recomendaciones que parten de la época de los funcionarios de gobierno, del presidente mismo de la nación, de sus colaboradores, y reitero, la gravedad ante nuestros ojos es demasiado, no solamente demasiado presente, sino que permite, mirando el pasado, no solo reciente, sino las experiencias anteriores que intentaron hacer cosas similares, los resultados ya los tenemos sobre la mano. Sabemos que es la cuarta o el cuarto ensayo que se hace de la dictadura, inclusive para transformar la estructura social de la Argentina. Sí. Siempre ha sido muy doloroso y siempre lo pagó la misma gente, el mismo grupo social de siempre, los más vulnerados. Sí, con resultados parecidos, a cuál más desastroso. Ahora, Arelovich, antes de pedirle que entre específicamente en el asunto de la deuda, y porque está llena de vacíos, y nos falta bastante información. ¿Cómo se justifica que la Argentina, por la que tenemos el gran amor que tenemos y el gran respeto que tenemos por la Argentina, sin duda, pero cómo puede ser que la Argentina sea titular de la mitad más o menos de la deuda, de toda la deuda que tiene el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué me inquieta? Me llama la atención no solo eso, sino que me inquieta. ¿Qué es lo que puede tener la Argentina? ¿Qué es lo que tiene la Argentina? ¿Qué hace que Estados Unidos, el principal accionista del Fondo Monetario, y que el Fondo Monetario mismo, su dirección y el llamado staff, suelten semejante cantidad de dinero para la Argentina, cuando la misma directora Georgieva dice que no están seguros de que podamos pagarla? Bueno, me parece que una cosa que uno debe tener en consideración es que el Fondo Monetario Internacional, tal como recién señalaba, no necesariamente busca de la cancelación del préstamo, sino la permanencia de un préstamo y en todo caso la obligación permanente de tener que cancelar cuotas de capital, servicios de interés y esencialmente de la mano del conjunto de las recomendaciones y o exigencias que plantea el fondo para el otorgamiento de cada dólar que da en préstamo. Sí. Por un lado. Por el otro lado, si uno mira lo que es el balance comercial, digamos, del Fondo Monetario Internacional, Sí. lo que ve es que los préstamos a los países son una parte reducida del activo que tienen. Es decir, lo que dentro de esa parte reducida que ocupan los préstamos a los países, a la Argentina se lleva mucho más que la mitad, ¿no? Tal como decía. Sí. Y sí, llama la atención, pero me parece que hay que considerar también que esta experiencia neoconservadora en su versión libertaria, como la querramos saber, Sí. es una experiencia que le puede mantener sobre todo al centro capitalista, fundamentalmente Estados Unidos, porque de la mano de un fracaso de ese apoyo, un fracaso de la gestión de gobierno de Milei y compañía, sería aún más difícil volver a vender el mismo discurso, el mismo futuro, las mismas recetas que ya viene fracasando una vez tras otra. Sí, y con esto, digamos, me parece que quiero cambiar la reglamentación de la mirada con respecto al tema del préstamo del Sí, Fondo Monetario Internacional. El Gobierno Nacional en su discurso, el caputo, lo que dijo en su presentación, Sí. es que esta es la tercera fase. ¿En qué consiste la tercera fase? En proteger al Banco Central, en recapitalizar al Banco Central. Y esto en concreto es vestir un santo desvistido. El Banco Central se va a ver fortalecido con todo esto, estamos mirando lo que representa el aumento de la reserva, pero la contrapartida de esto es la destrucción de las capacidades de gestión del propio Estado Nacional, precisamente por el incremento de las obligaciones derivadas. En este caso, por el desembolso de los millones de dólares que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, y lo tiene que devolver el Tesoro Nacional, no al Banco Central. Arelovich, usted ha hecho un análisis muy detenido, porque yo, y usted, por supuesto usted también, y usted sabe, las contradicciones que manifiesta el gobierno
nacional y también los ocultamientos. Por ejemplo, el gobierno nacional dice que ha cumplido en todo, que el déficit se terminó. Usted analiza el déficit 2024 y llega a conclusiones muy llamativas. Sí, bueno, porque cuando asumió el gobierno planteó que iba a concentrar su esfuerzo en dos cuestiones. Una, el tema del déficit fiscal, y en la otra, en la inflación. Para resolver el déficit fiscal y encontrar, o en todo caso exhibir como el éxito del 2024, toda esta acción de gobierno, Sí. lo que hizo el gobierno es, por un lado, recortar desde el punto de vista de su peso respecto al comportamiento de la inflación un conjunto de gastos corrientes. Estamos hablando de la pérdida de peso de la compra del poder adquisitivo de los salarios estatales, de las jubilaciones, pero también la reducción de los subsidios, la ausencia de transferencia a las provincias de compromisos previos, la ausencia de protección de la obra pública, etcétera. Con esto consiguió el superávit. Pero este superávit de 1.700.000 y pico mil millones de pesos que mostró el gobierno durante los 12 meses que componen el año 2024, tienen una cuestión que habría que agregar, y que es que en materia de política de deuda, el gobierno nacional hizo varias cosas, entre ellas patear hacia adelante un conjunto de compromisos, y la otra, sustituir buena parte de la deuda en pesos por deuda en pesos capitalizable bajo la forma de letra. ¿Qué significa esto? Bueno, que los intereses, en lugar de caer mensualmente o trimestralmente, como usualmente lo hacían en función de las viejas licitaciones, la distinta forma de colocación de deuda en pesos, todo esto va al vencimiento. Esto implicó que durante el año 2024 no es que no existió el devengamiento de intereses ni la construcción de intereses sobre la colocación de nueva deuda en pesos, sino lo que hubo es un diferimiento, un patear para adelante este compromiso, con lo cual esa obligación apareció. Si uno puede estimarlo como quiera, pero la verdad que uno puede verlo fácilmente a partir de lo que es la construcción de cada uno de las licitaciones que hizo, de los esfuerzos de licitaciones que hizo el gobierno durante el año, y en lugar de 1.700.000 millones de pesos de superávit, requería el déficit existente, precisamente por haber pateado hacia adelante. Sí. Las obligaciones, baja algo más de 10 billones de pesos. Bueno, ¿y cómo se resuelve esto? Bueno, nosotros lo que vamos a ver en el futuro, sobre todo con la novedad de este incremento de deuda de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Sí. es que va a ser cada vez más dificultoso conseguir mantener el superávit fiscal, por supuesto, sobre la base de la propia paciencia que tiene el pueblo argentino por ahora frente a la acción de gobierno. Claro. Por lo tanto, vamos a volver a ver nuevos ajustes en el gasto corriente, que fundamentalmente se lo va a hacer sobre la partida mayoritaria. La partida mayoritaria son la primera, el tema de jubilaciones y pensiones, los salarios, los programas sociales, las transferencias a la provincia, la obra pública, etcétera, lo cual implica por un lado una contracción severa del gasto afectando a muchos millones de personas, y por otra parte implica una retirada del Estado en este rol de empuje de cualquier proceso de reactivación económica que el gobierno solamente aspira a que se dé por el lado de las exportaciones, ¿no? Ahora, ¿qué país podemos vislumbrar con este tipo de política? Muy difícil, la verdad, imaginarlo. La pregunta es que ¿qué país aspira el gobierno a construir? También, porque está destruyendo algunas de las cosas más importantes que ha desarrollado la Argentina en décadas de investigación y desarrollo. Por eso se lo pregunto concretamente. Avances extraordinarios para un país como el nuestro, que nos pusieron a la cabeza por lo menos en América Latina. Estábamos exportando reactores nucleares pequeños para uso de pueblos, pero de repente todo eso queda en la nada. Sí, bueno, forma parte de la afectación de las políticas que las políticas de gobierno están generando, y tal como vos lo decías, una rama en particular de todo el sistema universitario. Sí. La verdad que las universidades nacionales hace rato que vienen.
Bueno, venía, pero bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Sí, estábamos, bueno, nos llama mucho la atención. Nosotros sabemos, obviamente, con qué ideas viene Milei, son muy radicales, pero la verdad es que la pérdida que estamos sufriendo es irreparable. Sí, yo estaba escuchando atentamente. Buenas tardes, Enrique. Hola, Y pensaba en esto de construir, ¿no? Que qué difícil pensar si realmente lo que quieren es construir. Parece todo lo contrario, ¿no? Claro. Ahí estamos en comunicación nuevamente con Arelovich y bueno, estábamos en esto. ¿En qué tipo de país podemos imaginar con estas políticas, Arelovich? Sí, digo, es difícil pensarlo. Lo que uno puede hacer es describir el daño provocado por las acciones del gobierno ahora, Sí. pero además, yo en general lo que invito es a pensar de este tipo de transformaciones que están ocurriendo, qué transformaciones tienen el carácter o la forma de ser revertidas o son reversibles en el corto plazo en la medida que cambie el ciclo político y una nueva voluntad de gobierno tengamos en el país, Sí. y qué cosas son de naturaleza irreversible. Y para eso me parece que discriminar requiere además pensar dónde hay que concentrar las energías, Sí. porque las energías por un lado tienen que concentrarse en resolver las urgencias que tienen la parte de la población más golpeada por esto, Sí. pero por otro entiendo que uno tiene que, desde el punto de vista político, hacer esta distinción. Sí. Digo, ¿por qué la tiene que hacer? Bueno, porque tiene que mirar para atrás para eso. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que las transformaciones generadas por la dictadura militar, las transformaciones estructurales generadas durante los años 90, las transformaciones ocurridas durante la gestión del breve gobierno de Macri, Sí. en la mayoría de los casos no han sido revertidas por los gobiernos que supimos conseguir con posterioridad a ellos. Por el contrario, en general, se trató de ocuparse de atender las emergencias y las urgencias, pero se ha dejado de lado el abordaje de las reformas estructurales, la deconstrucción de estas reformas estructurales, que son las que permiten explicar por qué hoy es posible un gobierno como el de Milei, y si es posible como consecuencia de las bases no removidas por los gobiernos nacionales, populares que supimos conseguir. Por eso me parece importante y relevante distinguir qué tipo de transformaciones hoy son relativamente fáciles de ser revertidas a corto plazo y hacia cuáles tenemos que orientar todas las energías para ponernos. Arelovich, Bueno, estamos hablando sí. con Sergio Arelovich, economista, orientador del MATE, mirador de la actualidad del trabajo y la economía, también del Foro Economía y Trabajo. Arelovich, interesantísimo lo que está planteando y le pediría cuáles serían 1, 2, 3 sectores en los que un eventual gobierno nacional y popular debería concentrarse en los próximos años. Bueno, una cuestión central es hacerse cargo de la transformación en la estructura social y la pérdida de todo lo que es la construcción del mundo asalariado, ¿no? Argentina hace rato que no tiene un crecimiento en el salario, en la población asalariada. Lo miramos fundamentalmente en el sector industrial, Sí. por una parte. Por otra parte, yo pensaría seriamente, y me parece que es una deuda de la Argentina, que a pesar de los grandes avances que hubo en todo el sistema científico y educativo, Sí. si uno mira de la postdictadura en adelante, para decirlo en términos brutales, nosotros desembocamos en una situación en la cual, cuando subió el gobierno de Milei, por cada 100 pesos de giro a las universidades, 94 pesos eran solamente para el pago de salarios y contribuciones patronales, y el resto era para los gastos de funcionamiento. Al ahogar los gastos de funcionamiento, cosa que al inicio del gobierno de Milei, cosa que lo vimos en los primeros meses, vimos no solamente la imposibilidad de seguir funcionando, sino la estructura débil que tenía y que sigue teniendo el sistema universitario en materia de fuente de financiamiento. Nosotros vimos esto como fue en los años 90, pero con posterioridad de los años 90 nunca recuperamos lo que teníamos antes de los años 90. Entonces, yo digo, por una parte, hacerse cargo de los cambios en la estructura social para
repensar y para construir una sociedad salariada mucho más potente que la que hay ahora. Y segundo, tiene el tema educativo y científico, para lo cual habría que volver a discutir lo que fue la transformación en los 90 de la provincialización de los sistemas educativos, cosa que nunca se volvió a discutir, y por lo tanto las provincias relativamente ricas, las jurisdicciones relativamente ricas, tienen mejores condiciones para fortalecer el sistema educativo. En cambio, las provincias menores recursos en términos relativos son las que exhiben un grado mucho mayor de deterioro con respecto a la de las provincias más ricas, o la de las que tienen más ricas o más enriquecidas en todo caso. Yo por lo menos pensaría en esas dos cosas. Bien. En el tema educativo, en el tema del crecimiento salarial y hacerse cargo de estas transformaciones, ¿no? Una última pregunta. ¿Tenemos toda la información acerca del préstamo del Fondo Monetario Internacional, que en el mismo documento nos dice que hay información sensible que no puede ser revelada? Y no la tenemos. Lo que tenemos es el documento ese de 138 páginas, en los términos del acuerdo. Algunas cosas no las puedo inferir, otras pertenecen a la receta tradicional del Fondo Monetario Internacional, pero me parece que toda la cuestión oculta, la no explicitada, uno la puede imaginar. Y esta imaginación me parece que está bajo un paraguas, y este paraguas es la destrucción de la propia soberanía. Nosotros ya lo vimos en los casos anteriores, lo vimos en la toma de préstamos que hizo el gobierno de Macri, y lo vimos en la toma de préstamos que hizo la propia dictadura. La destrucción de la capacidad soberana me parece que es una de las cuestiones centrales, y para esto, bueno, hay que recorrer cada uno de los capítulos que tocan sobre ella, ¿no? Arelovich, bueno, si bien la información no es alentadora, la obligación es conocerla y estar preparado para que las cosas sean distintas. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Perdón por el corte en la comunicación, hay algunos problemas. No, bueno, eso es un problema que no le corresponde a usted, y en este caso de nosotros tampoco, fue la línea. Que siga muy bien. Vale. Chao. Sergio Arelovich, economista, coordinador del MATE, mirador de la actualidad del trabajo y la economía, y también integrante del Foro Economía y Trabajo. Dicen, andan diciendo tantas palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro, y hay sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo, libertad. Se llama imperio en el mundo antiguo, le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos, tiburón. Dicen que dicen mal. Dicen que dicen mal. Cuando soñamos un mundo unido, no imaginamos esta prisión, con 10,000 ojos guardando el nido de un halcón. El fuego es fuego de donde venga, guerra no es paz ni el infierno Edén. No habrá justicia si usa la venda, según quién.
y ningún valor. El hombre es tiempo y brotó del lodo por amor. Dicen, andan diciendo tantas palabras que dicen mal. Como un eclipse se van comiendo la verdad. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen. Pedro Aznar, ¿qué Pedrito? Pedro Aznar. Ya no es Dicen que Pedrito. dicen. Lo seguimos viendo como niño, pero no lo es. No, claro que no. Dicen que dicen, se llama la canción. Desde el comienzo, y también en la conversación reciente con el economista, con Arelovich, hablábamos del proceso de destrucción que está llevando a cabo el gobierno nacional, concentrado en esa ideología que trae, que no sabemos si se ha aplicado alguna vez en alguna parte del mundo, esta suerte de libertarianismo, en el cual el Estado tiene que ser destruido. Claro, tiene que desaparecer. Sí, pero el Estado se ocupa de hacer un montón de cosas, por lo menos mientras está, que son sumamente destructivas para la economía y para la sociedad argentina. Ahora estamos en comunicación, estamos hablando con Mariano Vilar, secretario general del SICONAR, ese sindicato de conductores navales, y lo llamamos, Mariano, muchas gracias por atendernos, aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido, lo llamamos porque hemos sabido acerca de esta decisión del gobierno nacional de desregularizar el cabotaje nacional. Vilar, muchas gracias por atendernos una vez más. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Es un placer siempre hablar y agradezco también el espacio de difusión que están dando a nuestra problemática. Nosotros hemos tenido una flota nacional extraordinaria que lamentablemente se perdió con el periodo de los 90, tan añorado por Milei por otra parte, pero ahora vamos a más. Queremos directamente que no haya regulaciones, que no haya un convenio laboral. ¿Cómo funcionaría el cabotaje en estas condiciones? ¿Cómo sería? Bueno, primero, la Marina Mercante es una herramienta estratégica de todo el país. Uh-huh. Yo recién cuando les agradecía el espacio decía nuestra problemática, que tiene que ver no solo con nuestro sector, sino con la Argentina en general. Porque es un sector estratégico que permite el desarrollo de todo país que tenga ganas de progresar y de generar un esquema productivo para fortalecer el bienestar de sus habitantes. Sí, que parece lo contrario ahora, de lo que quiere Milei. Que exactamente, porque mira, te lo puedo resumir, si tanto le gusta a Estados Unidos al presidente, sí. Podría bien copiar lo que Estados Unidos tiene, lo denominado liaison, que no permite la navegación en aguas interiores y en cabotaje buques con bandera extranjera. Tienen que tener bandera norteamericana, tripulantes norteamericanos, los buques tienen que estar construidos en Norteamérica y la mayor parte del capital accionario de esas empresas tiene que ser norteamericano. Va a el gobierno, quien hoy tiene la potestad de ser el presidente, va a contramano del mundo, porque incluso Trump ha manifestado su intención de quintuplicar su flota de mar en los próximos 5 años. Es decir, todo lo contrario de quien quiere ser una suerte de copia. Pero aparte estaba pensando que tantas y tantos compatriotas dieron la vida para impedir que esto que se está impulsando desde el Estado Nacional ocurriera. Sí, otra de las virtudes de tener una marina mercante tiene que ver con el cuidado de la soberanía. Nosotros decimos
que trabajamos por la soberanía argentina y por nuestra independencia económica. Esto de la soberanía tiene que ver, como vos dijiste, en la guerra de Malvinas, la Marina Mercante contribuyó con más de 50 buques mercantes, que lo que hacían es dar apoyo logístico a la Armada, al Ejército, provisión de combustible. Los buques pesqueros hacían inteligencia, hacían que pescaban, pero en realidad lo que estaban haciendo era avistaje de las tropas enemigas. Y por eso es fundamental tener una marina mercante propia. Hemos dado la vida en Malvinas y hoy por hoy el gobierno de Javier Milei lo que quiere es desaparecernos. El proyecto que está en danza, que ya está en Secretaría Legal y Técnica a punto de salir, lo que prevé es que empresas extranjeras, buques extranjeros, naveguen nuestras aguas interiores haciendo cabotaje nacional, y también que personal extranjero embarque a bordo de buques con bandera argentina. O sea, dejarnos sin trabajo a los argentinos para embarcar personal extranjero. Y lo único que hace ese decreto es derogar los convenios colectivos de trabajo. Es una derogación encubierta de la ley de cabotaje que nos protege. Mariano, ¿también utilizar las denominadas banderas de conveniencia? Sí, por supuesto, porque lo que es bandera de conveniencia, lo que significa es que el pabellón que enarbola el buque es el pabellón que, o sea, vos te subís a ese barco y es territorio por ejemplo, de Panamá, ¿no? Si usa la bandera de conveniencia panameña, entonces te rigen las leyes panameñas. Pero, ¿para qué? Porque eso lo habla también el decreto. Únicamente para la legislación laboral, porque de todas maneras tienen que tributar en impuestos, por ejemplo, todo lo que se tributa en la Argentina. O sea, Pilar, por eso estamos... digo, lisa y llanamente la derogación de todos los convenios, sin dejar nada acá en la Argentina. Te estamos escuchando atentamente y pensamos que todo apunta a lo mismo, ¿no? Es un verdadero... Es un espanto. escándalo. Han iniciado ustedes una campaña de concientización para alertar a la población sobre las consecuencias que tiene, que no son solamente para los trabajadores, como bien decías, pero ya ha habido, según ustedes informaron, algunas medidas, ¿no? Regresivas, algunas medidas. ¿Cuáles, por ejemplo, hasta el momento? Bueno, el año pasado, para fin de año, en el mes de diciembre, lo que se hizo fue aprobar una modificación del Reginaves. El Reginaves es el régimen de navegación, que lo que hace es establecer las pautas, principalmente de seguridad, para que se navegue en condiciones seguras. Bueno, en muchos casos no lo han modificado para mal. Por ejemplo, se permite la navegación sin vaquiano. El vaquiano es la persona que conoce el río y que sabe por dónde navegar. Nosotros conocemos la hidrovía, lo más conocido de la hidrovía es hasta el polo agroexportador, ¿no? Sí. Toda la parte de Rosario, Puerto San Martín, un poquito más al norte, pero más al norte que eso, el río sigue y no está balizado. Entonces necesitas de gente, incluso donde está balizado, donde está el canal, se necesita vaquiano. Imagínate al norte donde ya no hay un canal dragado y bien mantenido. Entonces lo que hizo el gobierno el año pasado, en diciembre, fue decir, bueno, si con una simple declaración jurada en donde me digan que el que está al mando del buque sabe, a mí me alcanza, sin requerir mucho más. Entonces caes en las manos de confiar, cuando sobre todo los que navegan en esa parte son buques con bandera paraguaya, bajan hasta acá, navegan nuestro río sin ningún problema, y no tenemos ni un vaquiano argentino que controle qué es lo que sucede arriba del barco, por dónde navegan, y también ponemos en ese sentido en riesgo el cuidado del medio ambiente. Esa es una de las medidas. Otra de las medidas es la eliminación de los serenos de buque. Cuando entraba un buque a puerto argentino tenía que tener una persona, en el exterior se llama watchman, acá le decimos más comúnmente sereno, que lo que hace es el control de la planchada, controlar qué es lo que baja y qué es lo que sube, que no sea carga.
¿sí? O sea, que las personas que bajan, las personas que suben, si vienen personal, no sé, de la agencia marítima, de la empresa, de algún taller, bueno, todo ahí eso está el terreno controlando. tiene un perfume muy feo todo eso. Realmente que sí. Y permitiría prácticas, por lo menos oscuras. Prácticas oscuras de no querer controlar qué es lo que baja y qué es lo que sube del buque por la planchada. Y por supuesto que estamos dejando también sin trabajo aproximadamente 700 familias argentinas, ¿no? Después también han disminuido el calado de seguridad bajo la quilla. O sea, hay varias cuestiones que con la intención de decir, bueno, vamos a poder exportar más granos. Eso es una mentira, porque la cantidad de granos se exporta la misma si es que está para exportar. Lo que están haciendo ahí es bajarle el costo al que está pagando el flete, a costa de nuestra seguridad. Y quien paga el flete no es argentino, es la persona que está comprando, el chino, el extranjero que está comprando nuestro cereal, ¿no? Si esto no se revierte y si este tipo de medidas se concretan, ¿tienen organizado, tienen pensado ya algún plan contra esto? Bueno, nosotros estamos hoy haciendo un plan preventivo, que como bien vos dijiste, son campañas de concientización y visibilización de nuestra actividad para generar conciencia en la sociedad, y seguimos, esperamos que con estas acciones que venimos llevando adelante poder tener diálogo con el gobierno. Si así todo el gobierno insiste y saca el decreto, nosotros vamos a paralizar todas las actividades que estamos nosotros, a buques areneros, remolcadores, petroleros, remolcadores de puerto, la pesca, se va a paralizar todo en defensa de la soberanía nacional y de nuestra independencia económica, y por supuesto de nuestros puestos de trabajo y de la salud de nuestros jubilados. Si nosotros no tenemos compañeros activos que trabajen, no vamos a poder sostener las prestaciones médicas de nuestros compañeros jubilados. Vilar, los acompañamos en el reclamo. La verdad que estamos casi estupefactos frente a lo que está contando. Me preguntaba qué podría suceder con un barco de bandera extranjera que lleve combustible argentino, por ejemplo, y tengamos un problemita cualquiera con el país de esa bandera. Sí, no solo las cuestiones de seguridad, sino también de que cuando quieran nos pueden proveer, y cuando les caigamos mal, en primera instancia nos aumentarán el flete al precio que quieran, y en segunda instancia no lo van a hacer, dejándonos a oscuras todo el país. Y el ministro Sturzenegger, cuando dio una entrevista diciendo como que los prácticos no eran necesarios porque en el Río de la Plata no hay rocas en el fondo, o sea, una locura total, ¿no? Un desconocimiento tremendo. Sí. Se olvidó de decir que a mitad del siglo pasado la mayor desgracia ecológica que tuvimos con un choque de 2 barcos y un petrolero haciendo un derrame de cientos de miles de litros de petróleo crudo en Magdalena. Sí, bueno, hacen gala de su ignorancia, no lo dudan. Exactamente, no lo disimulan tampoco. Mariano, muchas gracias por atendernos. Hablamos en cualquier momento porque la verdad que nos parece un tema central. Yo estoy a disposición, muchas gracias por el espacio. Que tengan buenas tardes a todos los oyentes y a toda la mesa. Muy bien. Era Mariano Vilar, secretario general del SICONARA, Sindicato de Conductores Navales de la Argentina. Él hablaba de las Malvinas. Recordemos las batallas que hemos librado los argentinos para evitar que potencias con banderas que no fueran la nuestra navegaran por nuestra tierra. Por allí, sí. Es increíble. Vamos sumando cosas que... Primero, además, como explicaba, ¿no? Primero están los convenios colectivos, la cuestión laboral. Parece que está ahí en el centro. Está siempre en el centro. Bueno, pero la destrucción de esto también trae como consecuencia todo lo que estamos diciendo de una magnitud, de una gravedad, porque no hay gente que pueda realizar las actividades necesarias. Tripulaciones extranjeras, y si no, el argentino, la argentina que suba ese barco estará bajo la ley del arreglarse. País. Sí. Arreglarse. Bueno. Increíble. Así estamos. Seguimos adelante con Horas Extras aquí en Caput.
Satanás, yo digo vos, que la crueldad yo digo vos. Ah, brutal e intensa. Ah, brutal e intensa. Ah, brutal e intensa. Ah, brutal e intensa. Que nuestra muerte yo digo vos, que Satanás yo digo vos, que la crueldad yo digo vos, que la masacre digo vos. Ay, brutal e intensa. Ah, brutal e intensa. Ah, brutal e intensa. Ah, brutal e intensa. Porque nos causa tanto dolor y gran empeño tú le pones. Es una sangre que corre, corre, de tu masacre que es intensa y brutal. Ah, brutal e intensa. Ah, brutal e intensa. Ah, brutal e intensa. Ah, brutal e intensa. Vos ahí, FMI. ¿Cuántos niños más quieres que sufran? Vos ahí, FMI. ¿Cuántos niños más quieres que sufran? Porque nos causa tanto dolor y gran empeño tú le pones. Es una sangre que corre, corre, de tu masacre que es intensa y brutal. Ah, brutal e intensa. Ah, brutal e intensa. Ah, brutal e intensa. Ah, brutal e intensa. 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 Muy adecuado para el momento. FMI, Resistencia Suburbana. Tenemos un montón de información, la verdad, bueno, algunas es muy, muy, muy buena. Por ejemplo, la conformación de un nuevo frente político, sindical en la provincia de Jujuy, los pagos de Gerardo Morales. Hoy el gobernador es Sadir, pero esta nueva iniciativa política la encabeza y la integran, no solo ellos, pero son dirigentes sindicales, ¿no? Entre ellos el que va a la cabeza, el que va a ir el 11 de mayo a la cabeza de la lista en esta elección provincial va a ser Santiago Seillán, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades, que es uno de los dirigentes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy. Con otros estatales y ha estado organizado con docentes también. También Mercedes Sosa, de enseñanza media y superior, y representantes de distintas fuerzas políticas. Es que han iniciado un plan de acción, así como hicieron, ¿te acordás cuando se pensaba cobrarles un seguro de salud, hacer un descuento para el seguro de salud? Sí. Y consiguieron firmas para frenarlo. Y el gobernador, Sadir, se vio presionado, digamos, por la presión popular. Querían hacer un seguro de salud por el cual vos tenías que pagarte la atención en el hospital público, ¿sí? Claro. Concreta. Privatizar la salud, claro, no había otra. Bueno, y Sadir por decreto anuló la ley que le habían votado. Y ahora también por iniciativa popular lo que están intentando es frenar los aumentos de tarifas y de impuestos también. Así es. Una congelación están pidiendo
Tienen una cosa bastante particular, ¿no? Porque hay como un organismo que fija esto, es decir, no se decide en la legislatura, no se votan, sino que tienen un organismo, por eso que hablan, ellos denuncian que están casi privatizadas todas estas dependencias. Bueno, el frente se llama Frente por un Nuevo Jujuy, y la elección es el 11 de mayo. Y también van por la derogación de la reforma constitucional que impuso, la verdad que impuso, está bien dicho, Gerardo Morales en su momento, una reforma constitucional sumamente regresiva y represiva a la par, que todavía manda en la provincia de Jujuy. Nos llamó la atención, ¿sabes qué, Vilma? Mientras miraba este tema, creo que se presentan 3 listas libertarias en Jujuy, con distintos sellos. Con distintos sellos, con distintos apoyos sería, ¿no? Pero recordemos además qué es lo que pasó en Jujuy con las regalías mineras, ¿no? que son tan importantes para la provincia, y que prácticamente es como que con todo este tema también están en la campaña, ¿no? Porque son un interés internacional importante. Importantísimo. Bueno, con respecto a paritarias. ¿Qué pasa con las paritarias? ¿Qué son paritarias? Ya vamos a decir dentro de poco. ¿Qué era eso? Vamos a destacar lo positivo, ¿no es cierto, Vilma? Que es, por ejemplo, los Usted empiece por lo positivo. Bancarias. Los bancarios. Sí. Y también tenemos que destacar a los aceiteros, que han logrado también. Estamos nombrando los que están por arriba de la inflación, porque la realidad y lo malo es que el 80% ha quedado debajo del porcentaje de inflación que además menciona, que mide el gobierno. Y ya sabemos cómo se mide, ¿no? Y que las paritarias tienen un techo, y ese techo es nada más que del 1% mensual. Así es. Es decir, abajo, muy por debajo de lo que se marca como la inflación. ¿Y la ley? ¿Y la ley qué decía? ¿Qué decía la ley? ¿Se puede poner un techo paritario? Y tuvimos un asesor, pero antes te digo, la bancaria acordó el 8,6% y el salario inicial es de casi 1.800.000 pesos. Bueno, y algo por lo que decíamos, que en este caso también están por arriba los compañeros del rubro de los aceiteros. Que están denunciando además que las paritarias las paritarias con techo son ilegales. Son ilegales. Y que el ministerio han logrado un acuerdo, eso es con las empresas, logrado. Es que las empresas no es que no tengan problemas. Si ellos pudieran trabajar con empleados a cero, o como a principios del maquinismo, del capitalismo, cuando se decía, bueno, pagale lo suficiente para que vuelva mañana a trabajar, ¿no? Claro. Y punto. Bueno, ahí estaría la cosa. Bueno, ellos han logrado que eso no sea así y arreglar con sus patrones, con la patronal, y tuvimos la oportunidad de hablar con Ernesto Torres, que es el encargado de prensa del sindicato aceitero, y nos envió una interesantísima explicación acerca de este asunto. Que es las paritarias. Por un lado te decía que es similar al de los bancarios, el sueldo que es 1.875, 1.875.000 es el inicial, es bastante similar al que decíamos antes. Y lo que nos ha explicado precisamente es que, bueno, como decíamos, los techos paritarios son ilegales, y que los aceiteros dependen menos que otras actividades de la homologación para el paro, y que la gran mayoría de las empresas están dentro de la cámara signataria, y entonces pagan el aumento sin necesidad de la homologación. Pero es una obligación del ministerio homologarlo. Así es. Y hay cosas muy graciosas porque ha trascendido también en algún momento que parece que le dijeran, bueno, vayan y fírmenlo afuera. Acá adentro no se puede. Claro. Ernesto nos dice, no es la primera vez que se firma afuera y se cumple, y demora algunos días en presentarse. La mitad, dice Ernesto Torres, por lo menos la mitad se firmaron así en la última década. La mitad de los aumentos que han conseguido. Así es. Es decir que estamos hablando que se puede pagar el aumento,
pero el ministerio pretende que no sea así. Claro. O por lo menos miran para otro lado. Esto y no se se dio. aclara que incumple la ley, porque está obligado el ministerio en cuestión, el Ministerio de Trabajo, a homologarlo. Pero no era que vos te arreglabas con tu patrón. Claro, así parecía no era antes. que se podía, teníamos la libertad de arreglar. Bueno, ellos han tenido la libertad de solucionar este problema, han conseguido un salario que, digamos, sería más o menos digno, porque tampoco es tanto en estos momentos, con lo que se necesita una familia para vivir. Pero parece que no, tampoco está la libertad. Ellos no lo aceptan, no lo miran. Pero tampoco a las patronales. Claro, porque está la Cámara Empresaria. ¿Cómo allí. le va a pagar? No, es 1%, 1,5%. No. Si Así quieren pagar estamos. más, bueno, nosotros no nos enteramos. ¿No? Así es. Es increíble, es realmente increíble. Bueno, y así también podemos hablar un poquitito de precios antes de irnos. Dale. Los aumentos antes de conocer esta devaluación ya venían entre el 3 y el 10%, aumentando desde el viernes, que sabíamos que íbamos a tener novedades. ¿Cuáles son, qué es lo que más aumentó? Aceites, productos de limpieza, textiles, cemento y construcción. Los alimentos han aumentado casi un 6%. Y bueno, el problema es que hay una alerta, que eso es a contrapelo de todo lo que viene explicando el gobierno, de la UIA, de la Unión Industrial. Porque si bien pueden importar productos, la importación va a aumentar. Sí. Y sabés que ahora podemos importar usado. Bienes de capital usados, maquinarias usadas, traídas de otro lado. ¿Te imaginas lo que va a ser eso para la producción nacional? Bueno, hay cosas que son increíbles, ¿no? Nos dejan como mudos cada vez que lo hacemos. Bueno, hablemos de una buena, que la Dale. CGT se vuelve a movilizar. Y Así eso es bueno, ¿eh? El 30, eso es bueno. Eso El es 30, muy bueno. ¿por qué no? Es por el 1 de mayo, pero lo que han hecho es decidir hacer la movilización el miércoles junto a los jubilados nuevamente, para acompañar a los jubilados. Una gran noticia es esta. Así es. Y van por 9 de julio, Independencia hasta el Bajo, donde está el monumento al trabajo. Que es Paseo Colón al 800, Así más es, o menos, sí. Bueno, por lo menos nos vamos con una buena, ¿no? Porque lo que estamos hablando es increíble. A veces uno tiene que pellizcarse un poco para pensar si esto realmente está sucediendo, pero bueno, está sucediendo y lo que hay que hacer es combatirlo. Sí, es tiempo de movilizar y no ceder en la lucha, porque si no, estos van para adelante y te llevan puesto. Nos vamos a ir, si le parece, con un poquitito, con un temita que conocemos, ¿no? Un tema musical que conocemos, pero en este caso es la Versuit, pero han hecho alguna referencia antes de comenzar. ¿Va con dedicatoria? Claro, va a ir con dedicatoria. Nosotros, eso sí, nos vamos despidiendo antes con este tema. Sí. Que volvemos cuando. El próximo miércoles a las 16, como siempre con horas extras, y con Martín Loza en la operación técnica y mucho más. Y nosotros somos Vilma Noche y Enrique Garrido. Y pueden seguir en Facebook con el nombre de nuestro programa, Horas Extras, y también en X como Horas Extras OK. Nos vamos con la Versuit. Sí. A ver. Esta canción siempre fue de la gente y para la gente. Hay gente que se equivoca a veces. Te equivocaste, peluca. Esta canción es de la gente y la hicimos para gente como vos. Ay, papá, tómatela. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe.
Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio. Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha.